estudiando Principio de Interpretación, la página 60, búsqueda de un sentido más espiritual. Amén. Entonces Amén. sigamos. Con rapidez los padres de la iglesia resolvieron convertir el Antiguo Testamento en un documento cristiano. Aunque sus motivos pueden haber sido nobles, su error fue terrible. Muy rara vez un motivo sincero ha traído como consecuencia tal confusión y perjuicio a la iglesia. En todo caso, ellos añadieron a las escrituras un sentido más espiritual y más profundo que el sentido histórico o literal. A esto se le conoce como interpretación alegórica. ¿Cómo se les reconoce? Como interpretación alegórica. ¿A qué se les reconoce como interpretación alegórica? ¿A qué? Ella es la última oración que leyó para que usted vea. Ellos añadieron a las escrituras un sentido que más espiritual y más profundo. Es algo más espiritual y más profundo, según ellos, más espiritual y más profundo, y no buscaron lo que quiso decir el autor original. Entonces cayeron en el método ¿qué? Alegórico. Un sentido más espiritual y más profundo desde el punto de vista de ellos, pero no desde el punto de vista de Dios. Porque hay gente que yo no sé qué andan buscando a veces, ¿me entiendes? Que piensan como que quieren una super ultra revelación o iluminación que otro nunca ha tenido, hermano, y se salen más allá. Se salen de lo que quiso decir verdaderamente el Espíritu Santo. Entonces comienzan a buscar ¿qué? A espiritualizar, perdón, y buscar un método más profundo, según ellos, y no llegan a entender el sentido del autor original. No se conforman. Quieren algo, una super ultra iluminación, revelación, cuando está claro. Entonces, todo eso es lo que hace que nubla el verdadero sentido de lo que quiso decir el original, y la persona se desvía buscando algo más espiritual y algo más profundo, lo cual el texto no quiso decir, o lo cual el autor original no dijo, ni quiso decir, ni fue su intención. Sigamos. Clemente de Alejandría fue el primer padre de la iglesia que utilizó la alegoría como un medio para cristianizar y preservar el Antiguo Testamento. Entonces Clemente fue el primero que comenzó con ese método. Okay. Clemente de Alejandría, eso en Egipto. Entonces, fue el primero que comenzó con eso. Buscando supuestamente algo más espiritual y más profundo, se salieron de las escrituras. Y de allí comenzaron a formular toda una base de doctrinas, ¿eh? No simplemente porque aquí viene el punto. Ese método vino a ser la plataforma para una diversidad de doctrinas. Entonces, ya la cosa está totalmente fuera de las escrituras. Y ahí viene el problema. ¿Me doy a entender? Sigamos. Él pensaba que cualquier pasaje podía contener 5 niveles de significado: histórico, doctrinal, profético, filosófico y místico. Oye, eso. Determinó que el sentido histórico o literal solamente era útil para la fe elemental y que todo lo que parecía oscuro o inmoral en la Biblia simplemente servía como un incentivo para trascender el sentido literal. Oiga eso. Pastor, perdón, ¿qué quiere decir aquí místico? Algo místico siempre con, por ejemplo, lo místico. Si es mística es un poco difícil para tratarla. No, algo como, algo como... Místico. Sí, ¿cómo lo explico? Déjame buscar una... Como que se mezcla, se Yo sé, mezcla pero mucho. como... No, mira, aquí tenemos, vámonos atrás, espérese, déjame ayudarle. Vámonos atrás donde dice, observe, déjame ayudarle. Para que usted vea, nosotros lo estudiamos, donde dice, ¿por qué nos dio Dios la Biblia? Vámonos allá, porque hay que hablar con base para evitar, ¿por qué Dios nos dio la Biblia? Lo místico.
A ver, aquí tenemos atributos seguramente. Milagroso. Si nosotros leímos una parte de habla del el misticismo. Déjame ver, espérate. Aquí, míralo aquí. La necesidad de pauta para la interpretación. ¿Qué página, pastor? Página 24, por favor. 24. Está de pautas para la interpretación. Ah, pero tiene otro Ah, ya. sentido. Aquí. Aquí. Yo lo busqué también en Google y da todos los sentidos. Sí, porque tiene ¿qué sentido le da ahí? Vamos a ver, conforme al contexto. Misticismo. Dice adjetivo, nombre masculino y femenino. Sí. Persona que aspira a conseguir o que cree haber experimentado la unión o el contacto del alma con la divinidad. Sí, también. Ahora, otro más. Se dice que los místicos son personas de grandes cualidades y capacidad para recibir la comunicación de Dios. Sí, ¿qué más? Hay mucho, a ver aquí, primero comienza de la mística o el misticismo o relacionado con ello, literatura mística, arrebato místico o un espíritu místico. Ya, y lo que yo leí. Ok, ahora lea aquí en la página. Sigo. No, en la página, la necesidad de pautas para la interpretación. Puede decirse que la diferencia entre misticismo y cristianismo es el mensaje de la Biblia. El cristianismo no está fundado en una noción vaga de quién es Dios o conjeturas místicas. ¿Está entendiendo ahora? Ya, Ok. ya, gracias, pastor. Ya. Amén. En otra palabra, el misticismo no es algo concreto. Ajá, ok, no es algo concreto. Digamos. No, porque tengo que hacerlo así para que usted tenga una base. Ya, gracias. Porque no puedo estar diciendo, bueno, muchas cosas. No es algo concreto. Entonces nos quedamos en la página 61. Porque el cristianismo sí tiene un fundamento, algo sólido, ¿entiendes? Pero el misticismo es algo vago, Algo vago. ¿me entiendes? Que dice un espíritu, algo así, Ya, pero no. El cristianismo está fundado en las escrituras, en la persona de Cristo, en las escrituras, ¿me entiendes? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, no, eso es misticismo. Eso no lo podemos creer porque eso es algo místico. Ya, ya. Es la mitología, eso es algo mitológico, algo místico. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, esas cosas no es algo concreto, concretizado. Concreto, ya. Sigamos. Determinó que el sentido histórico y literal solamente era útil para la fe elemental y que todo lo que parecía oscuro perdón, ese ya lo leí, perdón. Ya va aquí. Ya, perdón. Místico, filosófico, profético, doctrinal, histórico. Este tipo de interpretación expuso la Biblia a dos peligros. Uno de ellos fue que la ingeniosidad reemplazaría el mensaje divino. En otra palabra, comenzó la ingeniería bíblica basada en el método alegórico. Alegórico. De allí comienza a desprenderse muchas doctrinas que la gente la ve como fundamental de las escrituras en este método de interpretación. Y ahí ya sabemos que esto sale del contexto bíblico, porque no está diciendo lo que el autor original quiso decir, Sí, ya. sino que ya la persona se está inventando en su ingeniería de idea preconcebida usando las escrituras. Entonces, aunque no lo queramos decir, está haciendo una eisegesis, Ya, exactamente. no una exégesis, una eisegesis. Exactamente. ¿Entiendes? Ya. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Por eso, todo predicador, maestro, ha estudiado método de interpretación. Por eso es que yo siempre digo que lo mejor es estudiar la hermenéutica, sus leyes, sus métodos, sus reglas, y saberlo usarla, llevándola a cabo, haciendo una exégesis como debe ser, para evitar ingeniosidades, la ingeniosidad o el invento o la fantasía del humano. Porque por eso tenemos muchas doctrinas raras hoy en día en las iglesias, porque no se han aferrado a un método de interpretación verdaderamente que nos pueda ayudar a nosotros a investigar y a
dar con lo que quiso decir el autor original, sino que se está tratando la Biblia con métodos alegóricos y superficiales. Y se está estudiando la Biblia desde el punto de vista de ideas preconcebidas. Entonces, ya no es lo que quiso decir el autor, sino lo que dice la persona. Claro. Los judíos trajeron sus leyes, sus interpretaciones, y pusieron esa ley esas tradiciones al nivel de la Biblia, y no, al nivel de las escrituras del Antiguo Testamento. Y Jesús lo condenó eso. Entonces, algunos lo toman desde un punto de vista de un método alegórico, se sale. Otro de un método tradicional, se sale. Otro de un método totalmente espiritual, se sale. Pero no buscan lo que quiso decir el autor original. Y ahí es que vienen los problemas. Sigamos. Por ejemplo, Clemente afirmó que los 3 días del viaje de Abraham hacia Moría, Génesis 22, 1, 4, fueron respectivamente... Hacia Moría, Hacia Moría. Afirmó que los 3 días de viaje de Abraham hacia Moría. Ya, Génesis 22, 1, 4 fueron respectivamente el día de fe por vista, el día del deseo de su alma y, finalmente, el día del entendimiento espiritual. Oiga, ¿eso usted cree eso? Está fuera totalmente de contexto. Sigamos. El otro peligro era que tal sistema subjetivo de interpretación limitaría la exposición a unos pocos privilegiados. ¿Cuál era el problema de este método? Primero, daba cabida a la ingeniosidad humana, ¿verdad? Y reemplazaría el mensaje divino. Segundo, se limitaba simplemente a un grupo privilegiado. Supuestamente un grupo que solamente tenía la verdadera interpretación. Como hoy en día sucede. La mayoría de la gente piensa que tiene la última interpretación. Sigamos. Clemente aún lo admitió al escribir. Las escrituras ocultan su verdadero significado, de tal forma que nosotros debemos ser inquisitivos, porque no es todo el mundo el que puede entenderla. ¿Oyó eso? ¿Cuál es el problema de Clemente? ¿Cuál era el problema? El problema de Clemente era, vuelvo y repito, y siempre lo voy a hacer énfasis en esto, era que Clemente no llegaba a dar, ¿con qué? Con el sentido. Original del autor. ¿Por qué causa no llegaba a entender? ¿Por qué causa? Quería adaptar la Biblia a él, a sus cosas. A su manera. De su propia forma. Porque usaba un método que, ¿qué método usaba? Alegórico. Alegórico. Y conforme el método alegórico se buscaba una espiritualidad más Mística y profunda, profunda. que se salía del contexto Bíblico. bíblico de lo que quiso decir el autor original. Entonces, totalmente fuera. Y esto ha sido base para doctrinas. Sigamos. Agustín fue uno de los más famosos intérpretes del uso del método alegórico. Infortunadamente para la iglesia, él creía que cada pasaje de la Biblia podía tener 4 niveles de interpretación. Por ejemplo, una referencia al mar podía referirse simultáneamente a una reunión de aguas, a las escrituras, a la edad presente, al corazón humano o aún al bautismo. Una referencia a Jerusalén podía estar enseñando algo acerca de la ciudad misma, acerca de la iglesia, del alma humana y de la Jerusalén celestial, todo al mismo tiempo. ¿Usted ve que ya está fuera, totalmente fuera? Wow. El método alegórico es algo peligroso. Tenemos que saber identificar el significado de lo que quiso decir el autor original. Sigamos. Una verdad básica desdeñada por Agustín y otros alegoristas era que Dios no inspiraba un mensaje codificado que solo los místicos espirituales podían descifrar. Aunque el significado de una narración histórica no es a menudo evidente, tampoco es jamás secreto. El intérprete siempre debe buscar el significado único de un pasaje dentro del contexto y no una iluminación mística que no considera el contexto. Oiga bien,
El intérprete siempre debe buscar el significado único. El significado único. El intérprete debe de buscar el significado único de un pasaje dentro del contexto. Y no una iluminación mística que no considera el contexto, que no está en el contexto. Lamentablemente, mucha gente está haciendo estas cosas. Ejercicio 5. Anote 2 peligros que la iglesia medieval enfrentó debido al uso del método de interpretación alegórica. ¿Cuál fue los 2? ¿Quién me lo puede decir? ¿Hay alguien más aparte de Yorladis? Hermanito, usted. Josefina, ¿está cansadita? ¿Usted? Este libro también lo prestaron. Ok, Yorladis. Vamos a ver. Eso hace un año, yo no sé, pastor. Sí, no, sigamos. Uno de ellos fue que la ingeniosidad reemplazaría el mensaje divino. Claro, la ingeniosidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que comenzaron ellos mismos místicamente a sacar sus propias interpretaciones usando como base el método ¿qué? Alegórico. Buscando supuestamente algo más espiritual y más profundo. Lamentablemente se fueron por donde no era. Segundo. Tal sistema subjetivo de interpretación limitaría la exposición a unos pocos privilegiados. En otra palabra, supuestamente los iluminados, los escogidos, Ya. tienen la verdadera interpretación del texto, cuando en realidad están fuera del contexto. Amén. Amén. Énfasis de la experiencia, oiga, aquí ponga atención, por favor, oiga esto. Énfasis de la experiencia por sobre la palabra. Hermano, hay gente que se sueñan, hay gente que tienen visiones, hay gente que tienen experiencias espirituales. Y de esas experiencias espirituales y de esas visiones y sueños, quieren ponerlo por encima de las escrituras. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí viene un problema serio. Y no simplemente que quieren ponerlo por encima de las escrituras, sino que quieren hacerlo como doctrina. Exactamente. Hermanos, ¿cuál es el manual de fe y de la vida del creyente? ¿Cuál es? La palabra. No la experiencia Exactamente. que una persona tuvo. Claro, respetamos eso. Y entendemos que Dios trata con sus siervos y siervas. Pero no vamos a poner la experiencia por encima de las escrituras. Incluso el mismo Pedro lo dijo, que ¿Tiene? lo más seguro es la escritura. Y él anduvo con el profeta, con Jesús ahí. Y escuchó la puso voz y que- todo. Y dijo que la palabra es lo más seguro. Es decir que... No, porque hay gente que quiere que tú le aceptes su experiencia por encima de las escrituras. ¿Me entiendes? No, porque yo vi a Jesús y me habló, ok, puede ser. Yo no digo que no. Amén. ¿Me entiendes? Yo no digo que no. ¿Me entiendes? Ok, usted vio a Jesús, amén, gloria a Dios. Le dio un mensaje, sí, déle el mensaje. Pero no venga a poner esa experiencia por encima. Además, lo que Jesús le vaya a decir, tiene las escrituras. Está basado ahí. Porque el Señor no se sale de las escrituras. ¿Verdad? Habló el Espíritu Santo. Está en las escrituras. Porque el Espíritu Santo no se va a salir de las escrituras. ¿Me dio a entender? Entonces, por eso también hay que saber también analizar por las escrituras y discernir por las escrituras si esa experiencia o ese sueño es válido. Porque mucha gente dice, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló. ¿Me entiendes? Entonces, y aquí viene un problema que mucha gente, la carne, te puede engañar. ¿Me entiendes? Te puede ilusionar muchas cosas que no son. Por eso es que hay que andar en el Espíritu en obediencia a la palabra. ¿Me dio a entender? Entonces, hay gente que quieren poner sus experiencias por encima de las escrituras. Y eso está mal.
Y no todos los sueños que uno se hace son verdad. No, porque Y hay gente que sí, cuando les conviene, sí lo cogen que como que de verdad. Cuando ¿O le no? conviene. porque es que la gente no sabe, mira, Sí, ¿verdad? hay sueños, nosotros soñamos como seres humanos. Dios da sueño. También hay experiencias espirituales donde el enemigo y Dios te revela ciertas cosas. Ajá. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que mucha gente no sabe distinguir estas cosas. De una vez dice, no, porque Dios me habló. Hermano, tenga cuidado. Que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me dijo esto. Oye, esa gente tiene una confianza con Dios tremenda. Gloria a Dios por esa confianza, porque que Dios le dijo, que Dios le habló, que a mí Dios me habla todos los días. ¡Wow! Oh, wow, gloria a Dios. ¡Tremendo! Ni Adán en su tiempo. Habla todos los días. ¡Tremendo! Oiga. ¿Qué entendió lo que estoy hablando? Y veo una nube que viene. ¿Eh? Entonces, ¿usted sabía que hay iglesias que han caído en confusión por eso? Por eso es que yo soy muy cuidadoso cuando la gente dice, no, porque Dios me habló. Usted no ve que yo voy de una vez directo, yo voy por las escrituras. Muy bien. Ya. No, no, que Dios me habló, hermano. Y yo, no, espera un momento. Vamos a revisar eso bien. ¿Me entiendes? Vamos a revisar eso bien. Porque aquí hay que hacer como lo debería. No, que tuvo un sueño. Vamos a ver si... No, porque Dios habla por sueño y visión así, pero tiene que estar basado aquí en las escrituras. Si no, no. Haga consecuente. Porque Dios me habló y Dios me reveló. No, yo sé, ya Dios habló, ya Dios reveló, está aquí escrito. Ah, pues usted no cree en los sueños. Sí, yo creo en los sueños, pero tiene que estar basado en las escrituras. Si no, no. Todo es por ahí. No me venga. Hermano, es por ahí que tiene, es por aquí que, es aquí que Dios habló. Aquí fue que Dios habló. Y todo lo que se habla tiene que estar aquí. En las escrituras. Si no, no. Porque la gente se inventa tanto que sueño, que fulanito, que viene, que entró una nube negra en la iglesia. Oiga, entró una nube. Hermano, yo le voy a contar algo. Yo me recuerdo en una iglesia donde yo estaba. Había un predicador que decía, ve un viento huracanado que viene para la iglesia. Oiga esto. Que venía el viento huracanado. Era que Dios le había hablado tanto y él no quería escuchar. Y el viento huracanado era para su casa. Ay, Dios santo. Era con él y el que Era con a la él. iglesia. Cuando sopló ese viento... Ay, Dios, Señor, ten misericordia. Cuando sopló ese viento huracanado, se cayó él, Jesús. se le cayó el matrimonio, Wow. se le cayeron los hijos, todo se le fue abajo. Wow. ¿Para quién era el viento huracanado? Para él. mismo. Entonces, pero sin embargo decía, había un viento huracanado que venía sobre la iglesia. Era sobre usted, varón. Dios santo. Sí, porque es otra cosa que tal vez el sueño el Señor le está diciendo, está tratando con él, pero él quiere venir y meterse a otro y que no, que es para usted. Sí, no, porque es así. Hermano, a mí me han dicho tantas, oye, a mí me han dicho tantas cosas y profecías que yo digo que no, eso no viene de Dios. Por eso soy muy cuidadoso con eso. Que Dios me habló, que Dios me dijo. No te resistas. ¿A quién me estoy resistiendo? Por eso que uno tiene que tener conocimiento de las escrituras, porque dice, ¿te estás resistiendo a Dios? No, yo no me resisto a Dios. Yo me resisto al engaño tuyo. Sí, del hombre. Pero a Dios no, al engaño tuyo. Porque cuando tú tienes un conocimiento de las escrituras, tú vas a analizar por las escrituras, ¿viene todo de Dios sí o no? Porque, observa un ejemplo. Tú vas a una iglesia y viene uno y te dice, Dios me habló. Y te dice así, 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 así. Ok. Después tú vas a otra iglesia y te da otra cosa en contra de eso. Después tú vas a otra iglesia y te da totalmente otra cosa en contra. Después se levanta otro hermano totalmente en contra. Ya tú sabes qué confusión. Hermano, y eso lo he vivido yo. Yo soy muy cuidadoso con eso. Yo sí. A mí no diga que no, que Dios me habló. Digo, Entonces, si fue Dios, tenía que hacer donde quiera que usted vaya, la misma. La cosa. misma ¿o no? palabra. No podía estar ¿Sí o cinco no? lugares y cinco diferentes. Dios ¿Sí o no? Dios Porque no se Dios es contradice. el Dios no se mismo contradice. de ayer, de hoy y por los siglos. Ya. Por eso es que uno tiene que estar... Dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Proba qué? Los espíritus. Pruébalo. Y está hablando de doctrina, palabra, profecía. Pruébalo. Examinarlo todo y retener qué? Lo bueno. Uno no puede dejarse enganchar o engañar por una profecía. Por eso es que mucha gente dice, mira, hay gente que se pone molesto conmigo cuando yo le digo, hermano, ese predicador tuyo favorito tiene doctrinas falsas.
Yo no estoy diciendo que él es un hijo del diablo, estoy diciendo que esa doctrina es falsa y no es de Dios. Esa doctrina no es bíblica. Y se enfurece conmigo y se siente, no me toque a mi predicador favorito. Y digo, mira, eso es idolatría. Están idolatrando al hombre. Es idolatría. Entonces quieren aceptar el engaño porque ese es su predicador favorito. Ya gente se pone aquí furioso conmigo. Yo lo digo así mismo. Ese predicador favorito de usted tiene ciertas doctrinas que no son bíblicas y hay que tener cuidado con eso. Claro. Yo estaba hablando el miércoles con una prima mía, ella vive en New Jersey, y me dice que ella tiene como 3 meses que está en la congregación donde ella estaba congregando, porque ella estaba viendo que el pastor estaba viniendo con una doctrina rara. Ella decía, pero a los hermanos, pero eso no es de Dios. Comenzó a predicar la doctrina de la prosperidad, Imagínate. prosperidad y del diezmo. Desde que llegaban, eso era con el diezmo. Ay, Dios santo. Que venga. No, ya, eso se llama Ella me dice que hasta el hijo de ella llegó a dar $1,000. Eso se Y llama. que den de $1,000, necesitaba que 10 gente quería. No, ¿sabe qué se llama? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama atraco y saqueo. Eso dije yo. Le dije, el pastor se llama a esos ladrones del púlpito, atacando y asaltando. Tirando a las ovejas de Dios. Es un atraco y un saqueo. Ella hasta el hijo mío le dijo. Oye, atraco y saqueo de los Como el púlpitos. Señor dice en Osea 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo perece. La gente no lee las escrituras. No, es que, oye bien, tú vas a ver que en ningún lado no, Jesús hizo eso. oye bien, es que la gente tiene idolatría. Son apegados a ciertas personas o a ciertos predicadores porque no digo que son del diablo. Sí, eso dice ella que tiene. Oye, no digo que son del diablo porque hay hombres de Dios que se equivocan. Pero hermano, tenga cuidado. O hermana, tenga cuidado. Cuide su vida. Cuide su vida. Porque así, un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Entendés? Por eso yo soy tajante con esto, porque yo sé que esto te puede llevar al cielo o al infierno. Entonces, sigamos. Énfasis de la experiencia por sobre la palabra. El método alegórico cayó en desprestigio durante la Reforma, pero la espiritualización se mantuvo como un método aceptado de interpretación bíblica. Cuando la celosa Reforma dio paso al formalismo muerto, algunos cristianos sinceros llamados pietistas buscaron una nueva frescura para su vida espiritual por hacer énfasis en la experiencia religiosa y emocional. Aquí viene algo. Oiga bien, hay personas que recibieron el Espíritu Santo, el bautismo, hablaron en lengua, ok, esa fue su experiencia. Pero aquel recibió el Espíritu Santo, no brincó ni saltó, como la experiencia no es la misma, entonces el otro tiene la tendencia, porque no tiene la madurez suficiente, de si no, él no recibió el Espíritu Santo porque tiene que recibirlo como yo lo recibí. Exactamente. ¿Quién es usted para dictarle el método del Espíritu Santo? ¿Quién es usted para poner el Espíritu Santo en un programa? ¿Quién es usted? Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo cuando vino la paloma sobre él, fue lleno del Espíritu Santo y habló en lengua. La Biblia no registra que él habló en lengua. Por eso es que hay que tener cuidado con esto, ¿Usted está entendiendo? Mayormente se habla en lengua, sí. Pero Jesús, que es el ejemplo, no habló en lengua. Y fue lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Entonces, uno tiene que tener cuidado de ponerle formalismo y método y programa al Espíritu Santo. Y no porque yo lo recibí así, la gente tiene que recibirlo así. ¿Me doy a entender? Y alguna gente piensa que si tú no recibes el Espíritu Santo como ellos lo recibieron, tú no tienes el Espíritu Santo. Hay algunos que se atreven a juzgar a otro y decir que si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Señores, hay una faceta del Espíritu que se llama el sello del Espíritu Santo. Que cuando usted recibe a Cristo, usted es sellado con el Espíritu, usted ha nacido de nuevo por medio del Espíritu y la palabra, usted es hijo de Dios. Y hay otra parte donde se llama el bautismo del Espíritu Santo.
Y otra parte se llama la plenitud del Espíritu. Entonces mucha gente no sabe de estas cosas y comienza a decir, bueno, tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu. Tú no eres hijo de Dios. ¿Tú sabes la frustración que puede tener una persona cuando le dicen eso? ¿Tú sabes la frustración y la confusión que le puede venir a una persona? Hay gente que no sabe lo que están diciendo por falta de conocimiento. Es triste, pero es así. Wow. Dios te bautiza como Él quiere. Hasta durmiendo te bautiza si Él quiere. Caminando en la calle. Yo he escuchado gente que han sido bautizados en la calle, que el Señor lo bautizó allá. Y comenzaron a hablar en lengua y le glorificaron a Dios. Otros fueron bautizados durmiendo y el Señor lo bautizó y se levantaron hablando en lengua. Y a todos Dios lo va a bautizar así mismo. No, pero no. Como yo soy el ultra espiritual, la ultra última experiencia, tiene que ser como yo diga. No, si no es. ¿Qué te entiendes lo que estoy hablando? Entonces, pone la experiencia por encima de todo. No se puede. Y las emociones. Sigamos. Su fervor religioso fue digno de alabanza y además contribuyeron a un rejuvenecimiento Rejuvenecimiento. de la verdadera fe. Al mismo tiempo desarrollaron la tendencia a exaltar la autoridad de la experiencia personal por encima de la revelación bíblica. Oye, la experiencia personal. Oiga, la experiencia personal. Fui al infierno. Y allí vi a Juanita con rolo. Y se estaba quemando. Oh, yo sé. Por los lados. Y le pregunté, Señor, ¿por qué está aquí? Porque se ponía rolo cuando estaba en la tierra. Me da risa con eso. Es verdad, YouTube. ¿Tú estás entendiendo? Wow. Entonces, cuando tú vas a la secreta, tú dices, pero ven acá, ¿qué es esto? Espíritu Santo. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba en Santo Domingo, nosotros dimos un testimonio. Entonces Jeffrey veía unos muñequitos. Estaba chiquito, ¿no? Más pequeño, claro. Y de esa muchacha, Angélica, creo que fue que se llamaba el testimonio, no me acuerdo. Dice de que no, que el que yo vi y le pregunté, Señor, ¿por qué están aquí esos niños? Por ver esos muñequitos. Eso, ya te sabes, Jeffrey estaba con un miedo terrible. Ay, qué pecado. Yo no me acuerdo cuál era, si era... Hello Kitty. no sé, no sé si era loco, Tony sí. Jerry, algo así. Lo diabólico. Sí, pero que era uno, o sea, normal, todo el mundo ve. Claro, lo y ya de dije uno. que por eso. Uy, no. Oiga, sabemos que el diablo es sutil. Como yo digo, el diablo es el diablo y está endemoniado. Pero lo que quiero decir es que no podemos poner las experiencias por encima de las escrituras. Oiga bien, que el Señor la llevó al infierno y después la llevó al cielo y vi cosas. Tiene que estar aquí en las escrituras. Tiene que estar aquí en las escrituras. El infierno es real. Y el cielo también. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que Dios le ha dado experiencia. Yo no digo que no. Pero hay que tener cuidado. Porque, hermano, muchos de esos testimonios en YouTube, muchos de ellos son falsos. ¿Sabía? Claro. Muchos de ellos son falsos. Porque hay gente que anda buscando like, anda buscando que se Llamar la inscriba, atención. que andan buscando muchísimas más personas, seguidores, todo eso. ¿Me doy a entender? Entonces, uno tiene que tener cuidado por las escrituras, obediencia a las escrituras, pero con el conocimiento correcto de las escrituras, para evitarnos problemas. Y errores. Sigamos. La Biblia no fue menospreciada, pero la experiencia fue elevada a la misma posición de las escrituras. ¿Cómo fue? Lo mismo que hicieron los judíos con su tradición. Ahora los pietistas, ¿qué hicieron? Elevaron ¿qué? La experiencia y las emociones. Y los judíos elevaron sus tradiciones a la altura de las mismas escrituras. Ya ahí cayeron. Nunca el hombre va a estar a la altura de ese. No, lo que pasa es que el problema del hombre es que tiene una naturaleza pecaminosa. Y eso lo lleva a confundir las cosas. ¿Me doy a entender? Y a malinterpretar. Entonces, ¿qué pasa? Que para evitar otros problemas, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer? Para evitar todos esos problemas, ¿qué debemos de hacer? Escudriñar diligentemente. Buscar
El el significado del sentido autor. del escritor. Descubrir el significado del autor. El significado original Del autor, para original evitarnos del autor. estos problemas. No tenemos que usar el método alegórico, tenemos que usar solamente la hermenéutica, sus leyes y sus métodos. Consecuentemente, diligentemente y sistemáticamente. Sistemáticamente, consecuentemente y diligentemente. Entonces, así vamos a poder extraer lo que en realidad el autor quiso decir para evitarnos los problemas que hoy en día se están dando en las iglesias. Terrible. El aceite ungido. Oye, O el agua ungida. el agua ungida. Oye, Pablo mandó aceite y agua. Sí. Pablo, alguno de los el aceite es símbolo de quién? del Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Es el aceite de la unción? Ese es símbolo. 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 Exactamente. Pero quien es la unción es el Espíritu Santo. ¿Y por qué se usa aceite? Porque el aceite se usaba como poder. ¿Me entiendes? Y para, para identificar la señal sobre quién estaba la unción del santo. Para llevar a cabo una función específica para la gloria de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Úngeme ese aceite. ¿Cómo que te unge el aceite? Señor, bendice y usa este aceite para tu gloria. Ok, eso se entiende. Pero úngeme ese aceite. Eso es como decir, Espíritu Santo, bautízame. ¿Quién es el que bautiza? ¿El Espíritu Santo o Jesucristo? Jesucristo. Jesucristo es el bautizador. Jesucristo es el que bautiza en el Espíritu Santo. Es Jesucristo que bautiza en el Espíritu Santo. Es Jesucristo. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Y eso es Biblia. Juan el Bautista lo dijo. Habrá otro que bautizará en espíritu y fuego. Sí, Espíritu Santo y fuego. Pero es Juan, es bíblico. Pero es bíblico decir Espíritu Santo bautiza. Yo no lo he encontrado en la Biblia. ¿Usted lo ha encontrado? ¿Usted ve la cosita? No, es que hay un orden en la Biblia. Jesucristo es el que bautiza en Espíritu Santo. Punto. Por eso el Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús. Por eso cuando una persona recibe a Cristo, entonces el Espíritu Santo viene a ser morada en él. Se quedaron mucho en la casa y los que no están viendo que están en la casa. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, se quedaron. Sí, se lo digo desde aquí. Se quedaron, que Dios se les bendiga. No le tenemos nada en cuenta, pero Dios le bendiga. Tienen que apoyar. Entonces sigamos. Este enfoque místico de la interpretación es un pariente muy cercano de la interpretación alegórica, ¿Usted oyó eso? ya que ambos asumen y aceptan un segundo significado totalmente ajeno al original y natural del texto. ¿Ajeno a qué? ¿Ajeno a Al qué? original y natural del texto. Entonces, se salen del contexto original. Se salen totalmente del contexto original. Totalmente. Hermanos, y lo más duro es que entonces, vuelvo y repito, ha sido una plataforma para interpretar las escrituras. Cuando esa plataforma está fuera del contexto bíblico. Por ejemplo, el Apocalipsis. Cuando se habla de los 7 sellos. Dicen que el primer sello que se abre es Jesucristo. Okay. Otros lo llaman el Evangelio de Jesucristo. Y así sucesivamente. Y le dan totalmente una interpretación diferente a lo que el texto en realidad enseña. Y lo ven, esto de muchos puntos lo ven simbólico. Es como yo digo, que dicen ellos que ya eso es simbólico y que ya eso pasó. Oye, pues nos perdimos muchas cosas. Porque los dos testigos no han venido. El arrebatamiento no se dio. Cielo nuevo y tierra nueva. No estamos en cielo nuevo y tierra nueva. ¿Usted ve que esa interpretación se sale fuera totalmente de contexto? Sigamos.
La autoridad de la experiencia versus las escrituras todavía plaga a la iglesia. Muchos evangélicos subestiman hoy el sencillo significado de las escrituras en su ansiedad de encontrar una bendición personal. ¿Usted está entendiendo? Oiga, no es de malo que usted se tranque en un cuarto a buscar a Dios. Pero otra cosa es que aquí viene un punto. Señor, hermano, Dios trató con usted de esa manera. No quiere decir que Dios va a tratar con los demás de la misma manera. De que usted tenga un problema, no quiere decir que ese problema que usted tenga sea el mismo problema que el de los demás. ¿Lo debe entender? Entonces aquí viene un fallo. Y es que quieren hacer de esa experiencia algo general. Cuando es algo personal de usted. Porque solo la intención del corazón la conoce Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, si usted tuvo una experiencia personal de usted con Dios, no quiere decir que Dios va a tratar con todo el mundo igual. No quiere, y tampoco quiere decir que todo el mundo tiene el mismo problema que usted tiene. Por eso cuando la persona va a dar su testimonio. Exactamente, cada uno es único. Eso es de usted, personalmente. Exactamente. Entonces, Dios puede usar ese testimonio para hablarnos, que eso se entiende, pero eso fue una experiencia de usted. No quiere decir que los demás también tienen que pasar por la misma experiencia. ¿Me entiendes? Eso es algo personal, no general. ¿Me doy a entender? Amén. Sigamos. ¿Hermana de quién? Oh, además, Sigamos. Infortunadamente, el método alegórico encuentra aún cabida en muchos púlpitos, Sí, particularmente para explicar de los pasajes históricos del Antiguo Testamento. sí. 6. Los padres de la iglesia antigua alegorizaron las escrituras para hacer que el Antiguo Testamento enseñara artificialmente las verdades del Nuevo Testamento. Y los pietistas lo alegorizaron también para enseñar sus experiencias. ¿Cuál fue el error común entre ellos? Ya, ambos despreciaron el hecho de que el principal propósito de la interpretación es encontrar el sentido original del autor. Exactamente. Este significado es la base de toda la enseñanza de un pasaje de las Escrituras. Así es. No vamos a forzar el texto. No nos vamos a salir fuera del contexto. Sino usando la hermenéutica, la ciencia de leyes y métodos y reglas de interpretación, aplicándola, haciendo una exégesis, así podemos llegar y extraer lo que verdaderamente el autor quiso decir. Por ejemplo, este es el contexto bíblico, toda la Biblia, el contexto cultural, la cultura de ese tiempo, el contexto histórico, la historia, el contexto lingüístico, el idioma, el tiempo, ¿me entiendes? El contexto del libro, qué significa, por qué le escriben, a quién le escriben, cuál era la problemática. Todo eso está ahí, simplemente que hay que usar la herramienta indicada que se necesitan para poder extraer. Pero ¿qué pasa? Hay gente que dice, no, porque fulanito dijo. Oye, espérate un momento. Está bien, fulanito dice, pero ¿has analizado tú lo que ese maestro, profesor o yo dije? Si es verdad, sí o no. ¿Me doy a entender? Porque repiten lo que otro dijo, pero ellos no se paran a analizar y a investigar qué fue lo que él dijo. Si es verídico lo que él dijo. No, porque el maestro, tal teólogo, a mí no me interesa poder tener los títulos de chanflín. El hombre sigue siendo hombre, se equivoca, Dios no. ¿Me doy a entender? Dios no se equivoca. Entonces, hay que pasarlo por el colador de la palabra. Porque es que la gente,
¿Cuándo es que la gente dice, wow, qué profundo? No, hermano, no. Espiritualizó todo. Descontextualizó todo. Porque anda buscando un sentido más profundo. Y wow. Para que la gente diga, wow, qué tremendo. No. Y cuando tú analizas, dices, pero fulanito está predicando falsa doctrina, señores. Se te revelan. No, eso no es verdad. Tú estás en contra. Analiza bien lo que dijo para que tú veas. Oiga bien, le voy a dar un dato, observe. Hermanos, Satanás es un genio en la maldad. Cuidado, Satanás necesita simplemente un punto de oscuridad en ti para buscar la manera de tener acceso a tu vida. ¿Me doy a entender? Y si en ti hay una leve confusión, él va a tratar que esa confusión crezca. Porque eso es como un niño ahí que va creciendo, que va creciendo. Y mientras más tú oyes y escuchas, porque una cosa es que Satanás también va a buscar sus fundamentos mentirosos para que tú los creas. Claro. Por eso es bueno tener un buen fundamento en las escrituras para poder derribar todo argumento satánico que se levanta. Entonces, si tú tienes una leve confusión y tú no te has deshecho de esa leve confusión, tarde o temprano, el pecado siendo concebido dará a luz ¿qué? La muerte. Si tú tienes una leve confusión o una leve rebelión en ti, algo así pequeño, y Satanás sabe que tú tienes eso ahí, Satanás busca la manera de que eso se alimente y crezca en ti. Y lo vaya alimentando a tal grado que cuando viene a ver, hermano, eso se desarrolla en ti a tal grado que ya tú estés sumergido totalmente en esa confusión. Oye, un poco de levadura leuda toda la masa. No es por casualidad que la Biblia dice eso. No es por casualidad. La gente no entiende lo peligroso que es una falsa doctrina. Es peligroso. Oiga, una falsa doctrina, Satanás puede hacer que eso se haga una fortaleza en tu mente. Satanás puede hacer que eso te ciegue, porque él va a buscar la manera de alimentar eso en ti. ¿Me entiendes? Porque Satanás sabe, tiene 6,000 años estudiando al hombre. Desde su creación. Satanás sabe cómo buscar la manera, ingeniársela. Porque él sabe que tenemos una naturaleza caída que le gusta todo que se revela contra Dios. Y hay un lugar bueno que ante Dios, para nosotros es bueno, para la carne es bueno, pero ante Dios es alta y gran rebelión. Satanás busca ese punto. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el mensaje de la prosperidad. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, sí. Pero ¿qué ha hecho el diablo? Ha desvirtuado el mensaje. Y muchos han caído. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque esa leve confusión estaba en ellos. Simplemente necesitaban un incentivo que lo motivara a desarrollar eso. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Esa audiencia que se le predica de la prosperidad, de la falsa prosperidad y el engaño y el error, y aceptan eso, pasaron dos cosas. Supieron la verdad, sabían la verdad, pero no se aferraron a ella. Tenían una leve confusión y cuando vino este engaño, la liberaron. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por eso que yo digo, hay que tener cuidado con esto. Falso evangelista, falso maestro. Vuelvo y repito, el hombre se equivoca, pero Dios no. Me gusta como fulanito predica, está bien, es bueno que te guste. Pero analiza lo que fulanito está diciendo por las escrituras, a ver si es verdad. Porque son pocos los que analizan si fulanito está hablando la verdad por las escrituras. Y por eso caen en un engaño y una confusión. Por eso que cuando me salen con cosas, yo arremeto con toda la fuerza contra eso.
Porque yo sé que eso es algo satánico, diabólico, infernal, algo tenebroso, algo de las tinieblas, es del diablo. La falsa doctrina destruye, iglesia, destruye a los hombres de Dios, destruye a la mujer de Dios, destruye Total. y lleva al infierno. Jesús dijo, si un ciego y otro ciego, los dos caen en el hoyo. No es casualidad. Jesús condenó a los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Por las tradiciones. Y así enseñaban a los demás. Y decían que hacían un prosélito más hijo del infierno que ellos mismos. Entonces, esta es la verdad absoluta. Hay que tener cuidado con esto. ¿Quién te la está predicando? ¿Quién te la está enseñando? Tú no tienes que ver que sea tu predicador o que sea quien sea. No, ¿quién te la está enseñando? ¿Y de qué manera te la están enseñando? ¿Cuál es el método que se está usando? ¿Tienes tú la Biblia? Ah, no, pero es verdad lo que dice. Mira, la Biblia dice, sí, pero ¿de qué manera lo dice? Eso fue lo que quiso decir en todo el libro el autor original. Porque cogen un versículo de la Biblia, lo sacan fuera. Oiga, yo cojo un versículo de la Biblia, ¿verdad? Y lo aíslo de todo su contexto. Yo puedo transmitir una idea preconcebida a través de ese versículo. Claro. Y decir, Dios dijo. Cuando en realidad yo estoy sacando el versículo fuera de su contexto. Cuando en realidad Dios no dijo eso. Me estoy yendo totalmente fuera del sentido original, de lo que quiso decirle el autor original. ¿Te entendido lo que estoy hablando? Por eso es importante tener un conocimiento bien claro de las escrituras. Por eso se enseña la hermenéutica, para evitarse problemas y para facilitar la vida en la interpretación bíblica. Yo no digo que, no voy a decir que es fácil, pero en la práctica, practicando, llegamos. Sigamos. Las 7. Nos hemos referido al efecto históricamente comprobado sobre la generación siguiente cuando se ha puesto la experiencia por encima de la Biblia. ¿Ve usted algún paralelo en la iglesia moderna? Anote 2 de ellos aquí. ¿Qué puedo llamar? Cuando los cristianos de una generación no dejan a sus hijos una sólida comprensión de la palabra de Dios, la siguiente generación carecerá de las fuentes de la ayuda a desarrollar su propia experiencia con Dios. La segunda, en vista que estos cristianos tendrían que vivir de la experiencia prestada de sus padres, su fe puede llegar a ser hueca y susceptible a las influencias del mundo. No sé. ¿Un mal uso del contexto bíblico? Un uso. ¿O no? Y experiencia que la Biblia no enseña. ¿Me doy a entender? Un mal uso del contexto bíblico. Y una experiencia que la Biblia no enseña. Por ejemplo, observa esto. Y experiencia que la Biblia no enseña esa experiencia. Observa esto, por ejemplo. La mujer no puede ser pastora. He tenido como 4 o 5 pastores. Pero hay iglesias donde la mujer no puede ser pastora. Porque tienen un método de enseñanza donde la mujer no puede ni siquiera pararse en el púlpito. ¿Me doy a entender? Hay iglesias donde radicalmente y tajantemente usar prenda o pantalones es pecado. Ahí no hay santidad. Cualquier acto de maquillaje, usted tiene el diablo. Tiene el demonio. Está satanizada. Totalmente tinieblas total. Entonces, ¿pero por qué? ¿De dónde sale eso? Eso viene por la manera de interpretación de las escrituras. ¿Por qué hay tantas divisiones en el pueblo de Dios? Vuelvo y repito, la manera de interpretación en las escrituras.
¿Me doy a entender? Esa es la problemática que hay hoy en día. La manera de interpretación en las escrituras. Y eso ha traído serios problemas. Sigamos. Objetivo 3.5. Examinar la naturaleza, el valor y los peligros de usar un dogma oficial como una rejilla para la interpretación de la Biblia. Bueno, un dogma. ¿Qué es un dogma, mi gente? Una idea preconcebida. Un dogma es una idea preconcebida, una enseñanza, hermano, de idea preconcebida. Observe. Y desde este punto de vista de doctrina, de idea preconcebida, se interpreta las escrituras. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, aquí viene el punto. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso estamos claros. Exactamente. Ahora, ¿cómo interpretan la santidad? ¿Cómo interpretan la santidad bíblica? La cual todo creyente debe llevar. Con la ropa, maquillaje. Aquí viene el punto. Cuando vamos a una iglesia legalista, vemos que pantalón de pecado, argolla de pecado, cadena de pecado. Cuando vamos al otro lado, los liberales, donde se vale todo, Dios nos hizo libre. Ya. ¿Verdad? ¿Usted ve que hay un desbalance? Mucho. Ahora, ¿dónde radica eso? Eso radica en la forma de interpretar la santidad bíblica. ¿Me voy a entender? ¿Cómo están interpretando los textos de la santidad bíblica? Porque aquí hay un problema serio. Problema serio. Y el problema es que están usando ideas preconcebidas para interpretar las escrituras. Y desde ese punto de vista de idea preconcebida, interpretan la santidad. No la santidad bíblica, sino la santidad del hombre, no de Dios. ¿Me voy a entender? Sacan los versículos fuera de contexto. Totalmente. Aíslan los versículos, los términos y todo. Y se formulan totalmente un engranaje de doctrinas, de mandamiento de hombre y doctrina de hombre. ¿Y eso ha traído qué? Confusión, división, problemas, religiosidad, dureza de los corazones, chisme, pleito, contienda, todo eso. Entonces, si vamos a interpretar las escrituras, ¿cómo la tenemos que interpretar? Por eso tenemos que usar las herramientas necesarias. La hermenéutica. Un término, el contexto define el significado del término. No podemos sacar un versículo fuera de su contexto. Tenemos que investigar para llegar a qué fue lo que quiso decir el autor original. Y todo lo que hay en ese libro va de acuerdo a lo que dijo el autor original. Tenemos que investigar el contexto del libro. La problemática, a quién se dirigió. ¿Por qué? ¿Cómo se usan los términos en el contexto, en el idioma original? La cultura. Para evitar caer en la problemática que hoy en día estamos cayendo. Entonces nos quedamos en el 3.5. Que Dios bendiga a los que nos están sintonizando, a los que nos sintonizaron. Dios les bendiga. Dios les guarde y Dios les proteja. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.